Aquaman Clímaco y soy líder de APAPSO Perú. El día de hoy nos acompaña el doctor César Galván Calle, inmunólogo y alergólogo clínico, quien tocará un tema que será muy enriquecedor, muy interesante de conversar. Este es el tema de dermatitis atópica. ¿Cuándo acudir a un especialista en alergología? Buenos días, doctor, sobre todo. Muy buenos días, amigos de APAPSO. Un gusto de compartir con ustedes esta mañana para hablar sobre dermatitis atópica. Ustedes me dirán si empiezo la charla. Antes de ello, doctor, por favor, quisiera brindar algunas pautas a los asistentes. Por favor, le pediría que, como ustedes pueden notar, esta charla viene siendo transmitida en vivo desde el Facebook de APAPSO Perú y recordamos que esta quedará grabada aquí en nuestro Facebook y también en el canal de YouTube de APAPSO. Todas las preguntas que ustedes puedan quisieran realizar, las pueden efectuar a través del chat del Facebook y las iremos respondiendo en orden con apoyo del especialista, del doctor Galván, al finalizar todavía su presentación. Es importante también que tengan en cuenta ustedes que esta es una charla informativa, no podemos responder preguntas sobre diagnósticos o tratamientos específicos, ya que para eso sería necesario tener o llevar a cabo una consulta presencial o virtual con el especialista. Si desean ustedes orientación sobre casos específicos, nos podrían escribir por interno a través de las redes sociales de APAPSO Perú o al correo electrónico institucional de APAPSO, informes@psoriasis.org.pe. También, por favor, le pediría a todos los conectados que estén atentos a la transmisión, porque al finalizar la charla se les indicará cómo pueden participar del sorteo de productos de cremas hidratantes de las marcas Eucerin y CeraVe, que también pues vienen que se han donado generosamente para los participantes de esta charla. Los ganadores deberán recoger los productos en Lima, también por favor tener en cuenta ello. Antes de iniciar con la intervención del ponente, solamente resta hacer mención a una breve reseña de su experiencia académica y profesional. Como ya sabemos, el especialista que nos acompaña el día de hoy es el doctor César Galván Calle. Él es inmunólogo y alergólogo clínico, médico e investigador especializado en alergias, asma e inmunología en niños y adultos, con estudios de pregrado y de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha tenido o ha cursado múltiples capacitaciones en el extranjero, como lo son pasantías realizadas en la Clínica Mayo de Estados Unidos, en el Boston Children's Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard, así como en el Hospital Clínico San Carlos de España y en el Hospital Universitario de Suiza. El doctor también es autor de múltiples artículos científicos que han sido publicados tanto en revistas nacionales como internacionales de la especialidad, así como ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales. El doctor Galván también, cabe resaltar, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y actualmente es miembro asociado de la Academia Europea de Alergias, Asma e Inmunología Clínica. Sin más preámbulos, doctor, nuevamente le damos la bienvenida a esta charla. Esperamos que este sea un espacio agradable hacia usted y agradecemos también nuevamente nos acompañe compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias con toda la comunidad de APAPSO. Muchas gracias, doctor, y bienvenido puede usted pasar con su exposición, por favor. Gracias. Gracias por la presentación, señora Carolina. Para mí, más bien, me honra mucho estar compartiendo con ustedes estos minutos de la mañana, y más aún si es que va dirigido a la población en general, pacientes que tienen sospecha de enfermedad alérgica en la piel, más específicamente dermatitis atópica. Puede darle doble clic aquí al PPT para que pueda salir. Muy bien. El tema es muy interesante, más allá de hablar de dermatitis atópica, sino entender la importancia que tiene un especialista que ve esta enfermedad, que son básicamente los alergólogos y los dermatólogos, ¿no? Tratando de responder cuándo referir apropiadamente a estos especialistas.
pero empecemos hablando sobre la realidad y qué tan frecuentes son las enfermedades alérgicas en su totalidad a nivel mundial. Esto es algo que viene en aumento en los últimos 50, 60 años. Es algo relativamente reciente. Miren ustedes estas curvas de crecimiento de número de casos de pacientes con asma, eczema y alergia alimentaria. Para inicio de los años 70, la frecuencia de pacientes con asma a nivel, este es data de Estados Unidos, no llegaba ni el 10%. Pero miren, para el año 1980, apenas 10 años después, la curva se hace mucho más notoria y estamos hablando que se triplica en 30 o 40 años. Miren la curva de eczema o dermatitis atópica, que es lo que nos trae a conversar el día de hoy. Para los años 70 u 80, cifras de un 5-8% de prevalencia. Pero para los años 90 y 2000, esto miren cómo crece, casi en un doble o en un triple. Lo mismo que para alergia alimentaria. ¿Qué significa esto? Que las enfermedades alérgicas son de aparición relativamente reciente y que vienen incrementándose dependiendo del tipo de expresión que tengan estas enfermedades alérgicas. Hace buen tiempo ya se han incrementado el tema de las alergias respiratorias y relativamente en los últimos 20 o 30 años con mucho más fuerza la dermatitis atópica. Ahora, esta es realidad de Estados Unidos. Es una realidad que se va a extrapolar a todo rincón del país y lo podemos ver en cada rincón del mundo, y lo podemos ver en el Perú específicamente, que esta ola epidémica de enfermedad de alergias respiratorias como asma no se tradujo en los años 70 u 80, sino en los años 90, como que esta ola llega un poco más lenta. Y en el tema de dermatitis atópica lo vemos en la práctica diaria, que esta ola no se traducía en los años 90, 2000, sino en los últimos 5 o 10 años se ve con mucha mayor fuerza. Igual pueden ser estas realidades parecidas a otros países de Latinoamérica. El paciente que tiene enfermedad tipo dermatitis atópica con mucha frecuencia puede tener otra enfermedad alérgica como la rinitis alérgica o como el asma o como una alergia alimentaria. Vean ustedes esta curva en azul, es la curva relacionada a pacientes con dermatitis atópica o eczema atópico, que tiene una aparición tan pronta como los primeros meses y semanas de vida del niño, con un pico máximo al año o a los 2 años y luego viene a descender. Miren esta curva verde, es la relacionada al asma, que comienza a aparecer no tan temprano como los primeros meses de vida, pero sí al tercer, cuarto año de vida, con picos que se mantienen altos entre los 3 a 8 años aproximadamente. Miren esto, este color ámbar o amarillo de aparición más lenta, que es de la rinitis alérgica, que aparece a los 3, 4 años de vida, haciéndose mucho más fuerte a los 6 u 8 años y que puede permanecer hasta la adultez y hasta la ancianidad, como pueden ver ustedes acá. Muchos de los pacientes que tienen dermatitis atópica también tienen asma, tienen rinitis alérgica, tienen alergia alimentaria y lo tienen por largo tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la enfermedad alérgica es una enfermedad sistémica, que no solamente involucra un solo órgano, sino varios órganos. En el caso específico, ¿por qué les digo esto? Porque no solamente se trata del problema de la piel en dermatitis atópica, sino también hay que mirar los otros órganos del paciente, como la mucosa nasal, como la mucosa bronquial o la mucosa conjuntival, debido a la coexistencia de otras enfermedades alérgicas. ¿Cómo se define a esta enfermedad? Como una condición que se caracteriza por tener la piel inflamada en nuestros pacientes, la cual pica mucho. Pueden aparecer lesiones tipo excoriaciones, por ahí van a ver unas imágenes que les voy a mostrar, lesiones que van a aparecer de sequedad y una susceptibilidad a infecciones bacterianas y micóticas y virales también en la piel. Cursa con fluctuaciones, temporadas en que está muy bien y temporadas en que empeora. Esas son las denominadas curso con exacerbaciones. ¿Qué tan frecuente es? Vimos que las cifras ya van en un 20 a 25% en muchas partes del mundo. Es más frecuente en niños que en adultos, ojo. Y en la población adulta se puede encontrar en valores más reducidos, en un 2 o un 5%. Impacta claramente la calidad de vida de los niños y los adultos. La pregunta es, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? ¿Qué tan frecuente es en el Perú? Y estudios muy pocos existen en nuestro país que nos hablen
precisamente qué tan frecuente es esta enfermedad, pero existe un estudio muy fuerte, potente, epidemiológico, que se hizo en el año 2001, que incluso se logró comparar con más de 50 países, y en el cual se encontró que en niños menores de 18 años se encontraba una prevalencia o una frecuencia de dermatitis atópica de 10.5% de la población general. Uno de cada 10 niños estaría teniendo para ese año 2001 y probablemente mucho más en estos últimos años, un 10.5% de dermatitis atópica. Uno de los conceptos que no hay que perder de vista cuando tengamos a nuestros pacientes, familiares, conocidos con sospecha de dermatitis atópica es de entenderlos que no se trata de solamente una lesión en la piel que incomoda, sino que también puede estar afectando la vida diaria del paciente. Es decir, el niño que está en el colegio le está afectando en su actividad escolar, le está afectando su actividad recreativa de niño que tiene, su actividad familiar, o un joven su actividad social, o un adulto su actividad laboral. Se ha visto que comparando la dermatitis atópica con otras enfermedades dermatológicas, la dermatitis atópica resulta ser de mayor impacto en cuanto a estos factores de calidad de vida. ¿Cómo se produce o por qué se produce esta enfermedad? Como muchas enfermedades existe un factor genético, un factor ambiental, en el cual comienzan a aparecer alteraciones a nivel de la barrera cutánea. Se llama barrera cutánea o barrera de la piel porque la piel es el órgano que está en contacto con el medio externo y tiene muchas funciones como defendernos de microorganismos, ser una barrera física definitivamente, ¿no? Pero no solamente esto ocurre en la dermatitis atópica, es decir, una deficiencia en esta capacidad de defendernos bien de la piel, sino también una serie de células, sustancias y componentes, sobre todo del sistema inmune, se encuentran muy alteradas, muy exacerbadas, y estas pueden ser también diferentes en momentos diferentes de la enfermedad de la dermatitis atópica, porque hemos dicho que es una enfermedad que tiene exacerbaciones, tiene momentos de calor, como quien dice, momentos de exacerbación, momentos que se hacen algo crónico y permanente. Y es por eso que les he traído este gráfico para que vean cómo la piel es diferente cuando no tengo la lesión, cuando esté en una lesión aguda y cuando esté en una lesión crónica. Y como una serie de factores en la profundidad, digamos, de nuestra expresión de nuestro cuerpo, comienzan a producirse alteraciones que van a conllevar a estos síntomas, que son la aparición de lesiones inflamadas, rojizas, descamativas, que a veces pueden generar cierto pus también, que pican y que incomodan mucho a nuestros pacientes, tanto niños como adultos. Algo característico de la dermatitis atópica es de que, de acuerdo a la edad, tiene ubicaciones estas lesiones. Si bien es cierto, el paciente que tiene una dermatitis atópica severa prácticamente lo tiene en todo el cuerpo, el niño que es menor de 2 años tiende a tener apariciones en la cara, como lo ven aquí, o en la zona de las ingles o en la zona del pañal. Los niños mayores de 3 a 7 años lo tienen en el cuello, en las flexuras de los brazos, en las lesiones, en las regiones extensoras de las rodillas. Y los adultos lo tienen en el cuello, lo tienen en la mano. Es muy característico ver este tipo de localizaciones de acuerdo a la edad y es un criterio incluso de diagnóstico de esta enfermedad. Aquí creo que no se ve muy bien, pero es una tabla de características que nos permiten el diagnóstico de la dermatitis atópica, pero son dos fundamentales. Uno, tener estas lesiones típicas que ustedes ya las han visto, ¿no? Piel inflamada, que se llama piel eritematosa, ¿no? Que pica, por ejemplo, que pica bastante y que esto a veces inflama tanto que parece una especie de descamación. Esa es una lesión eczematosa. Y segundo, que tiene una localización típica de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, si vemos que están en las flexuras de los brazos y es un niño de 3 a 5 años, pues probablemente se trate, sí, de una dermatitis atópica, ¿no? Y más aún, si tenemos pacientes que tienen antecedente familiar de asma, de rinitis o dermatitis atópica, probablemente sea también una dermatitis atópica este paciente. Muy bien. Es muy importante para el médico y para que el paciente lo entienda, es de que una vez diagnosticado la dermatitis atópica hay que saber qué grado o qué severidad tiene esta dermatitis atópica.
y en medicina se utilizan varios scores. Esta es una charla dirigida al público en general, ¿no? Pero sí es importante que se familiaricen al menos con este score, que es el score SCORAT. ¿En qué consiste este score? Consiste en que el médico tiene que darse el tiempo para evaluar al paciente y ver la extensión de las lesiones que tiene en el cuerpo su paciente. Puede involucrar solamente la cara, las extremidades, el tronco, el abdomen. Y no solamente eso, tiene que saber distinguir qué lesiones está teniendo el paciente, si solamente son enrojecimientos que se llaman eritemas, o si son lesiones elevadas, tipo papulares, o si son lesiones que producen pus, o lesiones que tienen como una especie de salpicaditos empedrados que se llaman escoriaciones, por ejemplo, o lesiones que están ya oscurecidas a manera de placas oscuras, que son las liquenificaciones, o una sequedad extrema que se llama cerosis. Y segundo, evaluar qué intensidad de picor y de desorden e interrupción del sueño está teniendo el paciente también, ¿no? Y esto se evalúa en un solo score con puntuaciones que van del 0 hasta, me parece, al 70, en el cual vamos a ver una dermatitis atópica leve con menos de 25, una moderada que es de 25-50 y más de 50 que es una severa. Doctor, pero esto de repente es un poco complicado. Sí, es complicado, pero es bueno que ustedes lo sepan. Es muy importante eso, porque ustedes podrán ver pacientes que solamente tienen lesiones muy localizadas y chicas, como la que están viendo ahí, que es la dermatitis atópica. Esa es una dermatitis atópica leve, porque no está involucrando más zonas de nuestro cuerpo. Segundo, solo tiene un tipo de lesión eritematosa papular y nada más. No tiene pus, no tiene este empedrado que lo van a ver más adelante, que es las escoriaciones, no tiene liquenificaciones, ¿no? Este paciente ya es una dermatitis atópica moderada. ¿Por qué? Porque no solamente está involucrando las flexuras del paciente, sino miren en esta zona del brazo también, ¿no? Miren que aquí en la zona casi por el cuello ya se está insinuando eritema y pápulas también, entonces se está involucrando, claro, en menor intensidad de lesión, zona del pecho y del cuello, zona del brazo y una zona más fuerte a nivel del antebrazo. Es un caso de dermatitis atópica moderada. Existen pacientes mucho más severos que ellos. Son los pacientes con dermatitis atópica severa, que la localización prácticamente es una extensión generalizada, con tipos de lesiones purulentas, liquenificadas, muy oscuras, en el cual el daño del bebé, en este caso, pues es muy fuerte. Entonces, felizmente, las dermatitis atópicas son más frecuentemente las leves, en un 70-80%. Un 10% las moderadas y un 5 a 3% solamente las severas, si tomamos en cuenta la totalidad de los casos. Es muy importante también que el médico seguramente les va a preguntar qué tanto le pica su piel a raíz de su dermatitis atópica. Claro que sí, es muy importante saber eso, y existe una escala que se llama escala análoga visual, que nos mide la intensidad de los síntomas del picazón. 0 no me pica nada, doctor, 10 me pica mucho, excesivamente. Entonces, de acuerdo a eso, el médico va a poder evaluar la intensidad de la enfermedad. Y ya para entrar a la parte final de la charla, entender que existen esquemas de tratamiento, guías de práctica que los médicos tenemos para poder manejar a los pacientes con dermatitis atópica. El paciente que tiene una dermatitis atópica leve, bastará una crema hidratante nada más, ¿correcto? Una crema antiinflamatoria atópica por unos 3 o 5 días nada más. El paciente que tiene una dermatitis atópica moderada va a necesitar permanentemente estas cremas tópicas prácticamente. Y el paciente que tiene dermatitis atópica severa va a necesitar a veces hasta una hospitalización, va a necesitar a veces el uso de tratamientos más sistémicos, es decir, que puedan tener implicancias más allá de la piel, o incluso tratamientos muy modernos que se llaman tratamientos biológicos, como el dupilumab, que hace 4 o 5 años en el mundo se viene utilizando con muy buenos efectos positivos, y con muy pocos se ven efectos negativos, porque antes se utilizaban corticoides en pastillas o en jarabes. Obviamente mejoran los pacientes, pero traen efectos adversos serios y hay que evitarlos. No es lo mismo hablar de un corticoide en pastillo jarabe que en crema.
¿correcto? Los de crema pues tienen casi una nula absorción a nivel en el resto del cuerpo, mientras que los corticoides en jarabe o en pastillas sí van recorriendo nuestro cuerpo y pueden producir cierto daño. Tal vez esa es la principal novedad en cuanto a tratamiento de la dermatitis atópica, que es la aparición de anticuerpos monoclonales muy sofisticados, medicamentos biológicos frente a agentes que generan la enfermedad, que expresan la enfermedad, que son algunas citoquinas y que han dado muy buenos resultados en pacientes con dermatitis atópica moderada y severa, que es el dupilumab. Esperemos que pronto esto pueda ser aprobado en nuestro país y los pacientes con dermatitis atópica severa, sobre todo, puedan beneficiarse de estos modernos tratamientos. Finalmente, y a manera de conclusión, porque ustedes puedan más o menos ya concluir cuándo se debe referir al alergólogo o algún especialista tipo dermatólogo, pacientes con dermatitis atópica. Hay que entender que la mayoría de pacientes con dermatitis atópica son vistos en primera instancia por el médico general, por el pediatra, por el médico internista y no por un dermatólogo o un alergólogo. Los pacientes con dermatitis atópica moderada y severa son los ideales para que sean referidos por los alergólogos o dermatólogos, porque son los que tienen mayor duración de enfermedad, son los que tienen mayores exacerbaciones y va a haber otras necesidades que el especialista que hemos mencionado va a poder manejarlos adecuadamente. Van a ser estos especialistas los que van a poder valorar mejor el impacto en la calidad de vida de estos pacientes con dermatitis atópica, van a poder valorar mejor la coexistencia de otras enfermedades que hemos dicho, como asma, rinitis alérgica, urticaria, alergia alimentaria, valorar una probable alergia alimentaria, que siempre es un tema de preocupación de las mamás cuando traen a sus niños con dermatitis atópica, que los pacientes que tienen dermatitis atópica moderada y severa, solamente en ellos podríamos pensar de alguna manera que pueden ser exacerbados por alimentos. En la dermatitis atópica leve, muy poco, casi no existe una alergia alimentaria de por medio, ¿no? Y así poder el especialista seleccionar el tratamiento más adecuado y poder manejar de una mejor manera las exacerbaciones del paciente que tiene dermatitis atópica. Finalmente, llevar y dejar en casa estos conceptos de conclusiones, que existen aspectos genéticos, ambientales, de la barrera de la piel, que condicionan esta enfermedad inflamatoria compleja que es la dermatitis atópica, que el tratamiento se basa en la hidratación de la piel, en una terapia antiinflamatoria tópica, y en casos severos se pueden utilizar medicamentos biológicos como el dupilumab. Los pacientes con dermatitis atópica moderada y severa deben ser referidos al especialista en alergología o dermatología, por las razones que ya hemos hablado, porque tienen estos pacientes otras enfermedades alérgicas además, tienen una mayor carga de preocupación de los padres sobre algún alimento exacerbante, y van a ser estos especialistas los que van a seleccionar apropiadamente la medicación en el tratamiento de esta patología. Muy bien, creo que hemos tratado de hacer una presentación completa, útil, de fácil comunicación y entendimiento para ustedes, pero hablándolo de una forma muy general y completa, y espero que haya sido de su utilidad. Gracias por su atención y estoy dispuesto a responder sus preguntas. Muchas gracias, doctor. En realidad le agradecemos en extremo por habernos ilustrado sobre las pautas para el cuidado de las personas que padecen de dermatitis atópica y cuándo éstas deben acudir a un alergólogo, así como por el tiempo y por ese esfuerzo que ha dedicado para diseñar la presente exposición y compartirnos sus conocimientos. Ha sido en realidad una charla muy enriquecedora. Doctor, antes de continuar con las preguntas que seguramente muchos de los conectados han formulado a través de nuestro chat, quería formularle una consulta que suele ser muy recurrente entre la comunidad de APAPSO. Doctor, ¿cuándo se considera a un niño apto para recibir un tratamiento biológico? Wow, en este caso, esa es una pregunta más relacionada a casos más severos de enfermedad, ¿correcto? Primero, a ver, esta pregunta es muy importante aterrizar ciertos conceptos generales. Puede generar mucha confusión.
y es por eso que voy a tomarme un tiempo al respecto. Primero, tratamiento biológico son de varios tipos. Existen anticuerpos monoclonales, les he mencionado un tema de dupilumab, por ejemplo. Existen vacunas contra la alergia, son tratamientos biológicos también, ¿correcto? El paciente que sufre de una nefropatía y tiene la hemoglobina muy baja, hay que darle eritropoyetina, ¿correcto? Es un tratamiento biológico. Cualquier producto elaborado de componentes derivados de células o componentes de naturaleza viva, ya sean animales o células de cuerpo del ser humano, de ratones, etcétera, es un tratamiento biológico. A diferencia de medicamentos que lo hago por síntesis química, como una aspirina, como un ibuprofeno. Ese concepto es muy importante, ¿correcto? Segundo, dado esta complejidad de que sea fabricado por todo lo que les he dicho del biológico, hay que saberlo usar, hay que saberlo indicar y hay que saber entender los riesgos que tienen al utilizar. Es por eso que no es tan sencillo que un laboratorio cree un biológico que cree un medicamento de síntesis química. Le demora mucho más años y es más rigurosa la DIGEMIT, la FDA, etcétera, para su aprobación. ¿Correcto? Usualmente estos tratamientos biológicos se usan para enfermedades severas. Es un aproximado, si es que ustedes lo quieren aterrizar en el tema de psoriasis, de dermatitis atópica, que es lo que ustedes están aquí. Que obviamente lo tiene que indicar el médico especialista, el dermatólogo, el alergólogo, bajo ciertos criterios de selección. En el caso específico de dermatitis atópica, ¿existen biológicos que se están utilizando? Sí, dupilumab. ¿Cuándo se utilizan? En pacientes con dermatitis atópica moderada y severa. En pacientes que han utilizado corticoides sistémicos y no hay una buena respuesta también. O en pacientes que han utilizado otros tratamientos inmunosupresores, tipo ciclosporina, metotrexate, y no hay buena respuesta. El único biológico aprobado para dermatitis atópica es el dupilumab, pero aprobado en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, hasta en Colombia. En Perú no está aprobado. Me parece que va a ser próximamente aprobado el 2022. Espero que así sea, porque es un medicamento que se ha estudiado mucho, que tiene muy seguro, un buen perfil de seguridad y es muy efectivo. Y obviamente no se le va a dar a un paciente que tiene dermatitis atópica leve, sino en aquellos pacientes que les acabo de describir. Muchas gracias, doctor. En realidad es muy cierto lo que usted menciona. El dupilumab, en este caso, pues como usted ya bien lo ha señalado, es un medicamento que está en proceso de registro sanitario. Justamente APAPSO también está también siempre pendiente, siempre vigilante de que este procedimiento se llegue a concretar muy pronto. Doctor, para seguir con la presente charla también, como ya habíamos mencionado, al inicio también se han formulado algunas preguntas a través del chat de nuestras redes sociales y disculparme en esta oportunidad con Rosa María Bustamante, ella también es miembro de APAPSO, nos ha viene acompañando en esta charla y ella es quien nos apoyará para transmitirle a usted las preguntas que el público ha ido formulando. Rosa María, por favor. Gracias, Carolina. Buenos días, doctor César Galván. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Hola, buenos días también a todos los que están con nosotros en esta charla virtual. Y efectivamente tenemos aquí algunas preguntas que se las voy a ir formulando para que usted nos vaya dando también la información del caso. Claro que sí, Rosa María, con todo gusto. Ok. Una de las preguntas que tenemos es, ¿en qué caso se requiere un examen clínico de alergia? El examen clínico es una evaluación de la historia clínica, es decir, la pregunta va en el sentido de cuándo debe ser evaluado por un alergólogo. Todo paciente con dermatitis atópica moderada y severa debe ser evaluado por un alergólogo. Claro que si le llega un paciente con dermatitis atópica leve, el dermatólogo, el alergólogo lo puede hablar sin ningún problema. O de repente han querido preguntar cuándo le hago un test de alergias. Es diferente, ¿no? Un test de alergias
se hace cuando tengo una sospecha de una alergia alimentaria, que solamente es el 10 a 30% de los casos de dermatitis moderada y severa. O sea, de rutina no se piden test de alergias a los pacientes con dermatitis atópica. Ojo con eso, no confundimos. De acuerdo. Una siguiente pregunta es, ¿cómo se reconoce la dermatitis? Sí, habíamos hablado y habíamos mostrado también algunas figuras, gráficos. El paciente que tiene dermatitis atópica tiene lesiones características, inflamadas, rojizas, algunas elevadas, que pican, incomodan mucho, y que aparecen en ciertas zonas de nuestro cuerpo, incluso de acuerdo a la edad. El niño bebé de 6 meses lo tiene en los cachetes o en la zona del pañal. El niño escolar de 5 o 7 años lo tiene en las flexuras de sus brazos, en las zonas extensoras de sus rodillas, en el cuello, ¿no? Y el adulto también lo tiene en las zonas extensoras y las zonas de flexuras, pero también las tiene en las muñecas, en las manos, en el cuello también, ¿no? Y más aún si tienen estos pacientes antecedentes de dermatitis atópica familiar, de rinitis alérgica, de asma, pues ahí están las formas como poder reconocerlas, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la dermatitis tiene cura? No tienen, como muchas enfermedades en medicina, no tienen cura. Existen solamente tratamientos de control para minorar síntomas que las pueden controlar muy bien y por lo tanto establecer toda esa mala afección en la calidad de vida que generan estas enfermedades tan inflamatorias, ¿no? Muy buenos tratamientos, incluso hemos hablado de uno reciente, pero lamentablemente no hay una cura todavía para eso. Otra inquietud que nos han dejado es, ¿la dermatitis con el tiempo puede convertirse en un cáncer? No hay ningún estudio que diga es una transición de cáncer la dermatitis atópica. No, de ninguna manera. Es una enfermedad alérgica, inflamatoria, que existe en pacientes que además tienen rinitis, asma, y claro, hay pacientes que tienen casos muy severos que el impacto y el daño es tremendo y hay que ser empáticos con ellos en todo sentido y ayudarlos en lo que se puede. Ok. Luego, en base a su experiencia, ¿en cuánto tiempo cree usted que pueden mejorar las lesiones de dermatitis atópica leve con tratamiento? Es muy variable. Es muy variable, pero obviamente el paciente que tiene dermatitis atópica leve, pues con los meses ya prácticamente va disminuyendo o puede desaparecer, ¿no? Pero el que tiene dermatitis atópica severa le va a acompañar al menos toda la niñez, parte de la adolescencia y de repente parte de la adultez también, ¿no? Hay dermatitis atópicas que aparecen en la adolescencia o aparecen en la adultez, que no lo han tenido en la infancia. No es lo frecuente, pero ocurre también. No hay que entender tampoco el concepto de que tiene que ser de niño su aparición. No, tampoco, ¿no? No existe ningún predictor, digamos, ¿no? Sí, esto le va a durar 6 meses, esto le va a durar 8 años, no. Pero aproximaciones de acuerdo a la intensidad de los síntomas iniciales que tiene el paciente. De acuerdo. Otra consulta que nos han hecho, que creo que le vamos a dar un poco la vuelta, porque inicialmente la consulta era, tengo un pequeño con dermatitis atópica, también es asmático, y su alimentación está conectada con la aparición de eczemas cada cierto tiempo. ¿Estas dos condiciones pueden generar esto? No es que generen, no es que la dermatitis atópica va a generar rinitis alérgica o viceversa, no. Lo que generan estas enfermedades son componentes hereditarios, genéticos, el medio ambiente, que producen fenómenos a nivel de nuestras células, a nivel de nuestros componentes inmunológicos, que comienzan a generar inflamación en ciertas zonas. En la piel se llamará dermatitis atópica, en la mucosa nasal se llamará rinitis alérgica, en el bronquio, en la mucosa bronquial se llamará asma bronquial, ¿no? Con diversas particularidades, con diversas intensidades, ¿no? No entenderla de que esto está ocasionando lo otro. Tal vez esa relación de causa-efecto se pueda ver
en algunos pacientes que tienen dermatitis atópica severa y que son exacerbados por pacientes que tienen alergia a alimentos además, ¿no? Entonces, ese alimento puede provocar una exacerbación de la dermatitis atópica. Pero son casos que existen, sí, no raros, pero sí, como les explicaba, un 10 a 30% de los casos de dermatitis atópica moderada y severa. Esto no es aplicable para la dermatitis atópica leve, por ejemplo, al punto que ni siquiera yo menciono en la consulta, no se debe hacer ningún test de alergia en dermatitis atópica leve desde el punto de vista de una alergia alimentaria, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿la presencia de rinitis frecuente puede indicar un desencadenante de la dermatitis atópica? No. Es lo mismo que preguntaron hace un rato, ¿no? No hay esta cosa de desencadenar una enfermedad alérgica frente a otra, salvo el ejemplo que les puse, ¿no? Son órganos distintos, es verdad, hay un punto en común de inflamación sistémica de la enfermedad alérgica, pero no es que si no controlo mi rinitis alérgica voy a terminar en dermatitis atópica. No hay. Sí hay una conexión, por ejemplo, en rinitis alérgica y asma, debido a que hay una vía en común, ¿no? Pero en dermatitis atópica, con dermatitis atópica, no entenderlo de esa manera, ¿no? De acuerdo. Otra consulta que nos hacen es, ¿los eczemas pueden reaparecer después de haber sido tratados, pero en otro lugar del cuerpo? ¿Pueden volver a aparecer después de qué? Después de haber sido tratados, pero que aparezcan en otra zona del cuerpo. Claro que sí, pueden aparecer no solamente en las zonas que hemos dicho, hay pacientes que tienen extensión generalizada o muy puntual, aislada, ¿no? Y puede ser fluctuante, ¿no? Etapas en las cuales están estas crisis de dermatitis atópica, de eczema, luego el paciente muy bien, 3 meses después aparece otro brote, ¿no? Puede ocurrir eso. De acuerdo. Otra consulta que nos hacen es, cuando se trata de un paciente con dermatitis atópica leve, ¿se debe incidir también en recomendaciones alimentarias? Nada, para nada. Ninguna recomendación alimentaria en dermatitis atópica leve. Nos llegan con mucha frecuencia casos de dermatitis atópica, todos prácticamente pensando de que un alimento es el que ocasiona esto. Y esto no es así. Esto solamente es aplicable de alguna manera para los casos moderados y severos, que hemos hablado que es apenas el 20% de los casos, ¿no? Entonces al final terminan al niño retirándole una serie de alimentos que perjudican su desarrollo y crecimiento. Por eso que hay que enfatizar eso. De acuerdo. ¿Hay alimentos que no deberían consumir o tipo de ropa que no deban usar las personas con dermatitis atópica? De alimentos, en líneas generales, no hay que restringir nada, salvo que el especialista haya evaluado bien el caso y se hace la restricción. Segundo, al tener los niños dermatitis atópica, tienen una piel muy sensible, que su propio sudor, su propia saliva, que el sol, el frío, el cambio brusco de temperatura, que la humedad es capaz de desregular su piel, porque la piel justamente cumple esa función de ser el punto de choque con todo lo que acabo de mencionar. Y al tener una piel deficiente, inflamada, dañada, se exacerba, ¿no? Superficies rugosas de ropa pueden generar también esto, ¿no? Entonces, sí, claro, están influidos, pero no es que el niño sea alérgico al sol, alérgico al frío, alérgico al polar, no, eso no es, simplemente irritan estos factores, digamos, entendiéndolo como término, irritan, no es una alergia eso, ¿no? La piel del paciente y pueden desencadenarle exacerbaciones de su enfermedad. Y en términos de cuidados, de aseo, ¿se debe tomar en cuenta alguna recomendación? Sí, todos los niños con dermatitis atópica tienen que hacer su aseo diario, su bañado. Se recomienda que estos baños no tienen que ser duraderos, porque incluso el propio contacto con el agua les inflama más a veces. Entonces tiene que ser un baño rápido, ¿no? La higiene necesariamente, ¿no? Que usen su fotoprotector solar también, ¿no? Sus cremas hidratantes si son casos leves, permanentes. Todos, en realidad, todos los casos de dermatitis atópica deberían usar sus cremas hidratantes, ¿no?
De acuerdo, doctor. Otra consulta que entiendo, que creo, a ver, igual la hago por si acaso para no pecar y pasar por alto la consulta, que dicen, hay una persona que tiene faringitis crónica y su inquietud es saber si puede desencadenar en una dermatitis. No escuché muy bien. Una persona sufre de faringitis crónica y su temor es que pueda desencadenar en una dermatitis. Ajá. Sí, este concepto es bueno remarcarlo. No asociemos las enfermedades alérgicas o respiratorias con que van a desencadenar o van a ser el causante de otra enfermedad de la piel, ¿no? Ese concepto tiene que estar claro. Lo que sí es bueno que remarquen ustedes es de que el que tiene dermatitis atópica, además, coexisten, conviven con otras enfermedades tipo rinitis, asma y faringitis crónica, ¿no? Entonces, que tenemos muchos pacientes que tienen dermatitis y faringitis crónica, muchos, pero no es de que la dermatitis ocasionó faringitis o la faringitis ocasionó dermatitis atópica. El que tiene solamente faringitis crónica, le puede aparecer también una dermatitis atópica 1 año después, 2 años después, pero no es porque su faringitis crónica estuvo mal curada, es simplemente la desregulación de su organismo que conllevó a generar una segunda enfermedad. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿las condiciones de clima mejoran o empeoran nuestra dermatitis? Es decir, ¿se hace más frío, mi dermatitis empeora? Sí. Las cosas extremas, ¿no? O sea, mucho frío, mucho calor, van a influir en las lesiones de la piel. Acá había una pregunta que dice, para niños asmáticos, ¿qué Se cortó. Ah, perdón, repito. Para niños asmáticos, ¿qué ropa recomienda? Para niños asmáticos, ¿qué ropa se recomienda? Cualquier ropa. Sí. Cualquier ropa, ¿no? Ahora, si es un niño con dermatitis atópica, ahí sí ya pueden haber recomendaciones, como por ejemplo, que use una ropa de algodón, que no sea rugosa, ¿no? Que es lo más ideal, ¿no? Como les dije, el propio sudor, la saliva, un material diferente irrita al paciente que tiene dermatitis atópica. Y el hecho que yo tenga un niño con asma no significa que este niño con asma, todos van a tener dermatitis atópica, solo algunos lo tienen, ¿no? Entonces, mientras no desarrolle la enfermedad, estén tranquilos sobre el tema de los cuidados, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen aquí ya es un poco más específica y dicen que algunas personas a veces indican aceites naturales como el de jojoba, coco, hojas de té, etcétera, para evitar la dermatitis. ¿Eso es recomendable o no hay algún fundamento sobre eso? No, esos aceites, es más, y dado que existe mucha comercialización de esto, le agregan ciertos excipientes que podrían terminar en irritar más la piel o complicarlo, ¿no? Entonces, los aceites pueden servirnos, sí, pero indicado con el dermatólogo o el especialista. No ir a estas compras que venden en las farmacias por fuera, sin receta médica. Mucho cuidado con eso, dado que la piel del paciente que tiene dermatitis atópica es muy sensible. De acuerdo, doctor. Creo que hasta aquí llegamos con las preguntas. Realmente le agradezco por su tiempo, por compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Y justamente el hecho de que los profesionales... ¿Me escuchan? Sí, Rosa María. ¿Sí? Sí, te estoy Y el hecho de que profesionales como ustedes compartan estos conocimientos hacen que todos nosotros podamos estar mucho más informados y tomar decisiones también mucho más responsables. Claro que sí, Rosa María, es muy importante sobre todo este tema de las preguntas, el conversar con ustedes, porque a veces uno puede leer en el internet muchas cosas y puede interpretarlo de otra manera también, o la información de internet no es 100% verdadera, ¿no? Es más, cada vez aparece más información falsa, distorsionadora.
Entonces ustedes tienen que dar siempre un médico de cabecera, un médico de confianza, al menos para que les aclaren estos temas informativos. Y si es sobre temas específicos como estos, gustoso de poder ayudarlos y poder aclarar estas dudas, que hemos tratado de ser enfáticos, ¿no? Que creo que es el objetivo de este tipo de reuniones que se puedan tener con los pacientes. Muchas gracias. Y más bien les reitero a las personas que nos están escuchando que les vamos a enviar un link en breve para que puedan completar una encuesta, la cual nos va a ayudar para saber qué otros temas podemos abordar en próximas charlas como esta. Y también aquellas personas que nos manden sus opiniones van a poder participar en un sorteo de productos CeraVe y Eucerin para ver si tienen la suerte de llevarse alguno de estos productos. Sí vale la pena recalcar que el recojo de los productos es en Lima, ¿ok? Entonces, ya les agradezco a todos. Muchas gracias nuevamente, doctor César Galván, y será hasta una próxima oportunidad en que nos podamos volver a reunir en alguna otra charla. Y también, para finalizar, les comento que esta charla va a quedar grabada y se va a poder visualizar en nuestro canal de YouTube, en el canal de APAPSO Perú. Muy bien, gracias por la invitación. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Adiós. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.